Aprendiendo en Comunidad. Un programa para toda la familia. Un programa de Sociedad San José. Por Radio María. Buenos días, bienvenidos como cada sábado a tu programa Aprendiendo en Comunidad. Hoy vamos a tener la visita de una especialista. Ella es Regina Artieda Sáenz, especialista en la metodología Montessori. Espero que toda la familia esté pendiente ya en su casita, junto a la radio, junto también a la transmisión por Facebook. Nos puedes encontrar como Sociedad San José, también en YouTube como Sociedad San José. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la educación, de la metodología Montessori, de la italiana Mariana Montessori, que en 1912 ya ha sacado su pedagogía, su texto. Y vamos a hablar con un especialista en el tema. Es muy importante porque es un tema de educación, un tema de desarrollo en infancia de 0 a 6 años. Entonces, a toda la familia, a los abuelitos, primeros cuidadores, papás y mamás que están escuchando el programa, tomen nota, escuchen. Va a ser un programa muy ameno, de mucha información que va a servir a toda la familia, y sobre todo cómo podemos empezar a poder implementar esta pedagogía en la casa. No solamente en instituciones especialistas se podría de alguna manera poder usar la metodología, también en casa. Entonces hoy va a ser un programa muy interesante y muy ameno. También nos puedes escribir al WhatsApp para cualquier sugerencia. Si quieres mandar saludos, estamos con el 697-61-099. Una vez más, yo soy Samuel Ibarra y hoy vamos a estar con un tema muy importante sobre la metodología Montessori. Entonces, están invitados a tu programa Aprendiendo en Comunidad. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en Comunidad. Bueno, bienvenidos una vez más. Tenemos ya en cabina a Regina Artieda Sáenz. Ella es especialista en educación, pedagogía de Montessori. Bienvenida, Regina. Mucho gusto, gracias. Regina, la primera pregunta, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es Montessori? ¿Quién es Montessori? María Montessori usa la palabra trabajo, y el trabajo para el niño, desarrollo, y el movimiento es algo que le da un autoconocimiento de su cuerpo, y así va avanzando. ¿Quién fue María Montessori? María Montessori es sin duda una de las pedagogas más sobresalientes del mundo educativo. Esta señora, genio que revolucionó la educación infantil, era educadora, pedagoga, médico, psiquiatra, científica, bióloga, antropóloga, psicóloga y filósofa. Hablar de María Montessori es hablar de un legado enorme que se recibió en la educación. Su método es muy interesante porque ella lo descubre a partir de sus trabajos en psiquiatría y en niños con problemas de aprendizaje, niños con retardo mental, y ella desarrolla todo un método que posteriormente se traslada a los niños con necesidades educativas especiales. En este sentido, hay que recordar que el método Montessori era enfocado para niños pobres, niños con serias dificultades de aprendizaje, que iban desde la parte nutritiva, que estaban mal para aprender, hasta los niños que tenían problemas de aprendizaje por razones cognitivas específicas. Esta italiana, que tiene ya más de 150 años de haber nacido, diseñó su revolucionario sistema didáctico para ayudar a niños recluidos en manicomios, para niños encerrados en reformatorios, para niños pobres y desfavorecidos. Imagínense ustedes que actualmente los creadores de Amazon, Jeff Bezos, manager de Google, Sergey Brin y Larry Page, actualmente el CEO de Wikipedia, Jimmy Wales, todos ellos hoy millonarios, fueron estudiantes de colegios con el método Montessori. Imagínese usted cómo está devalorado el método en el mundo, que nos produce a los genios CEO de este momento. Así las cosas, el método Montessori entonces es funcional. Cuando lo crea María en el 1898, ella empezó a visitar un manicomio de Roma y contempló horrorizada cómo los pequeños internos en esa institución se les dispensaba un trato
prácticamente inhumano, eran considerados animalitos. De hecho, algunos romanos iban ahí a tirarles comida, como que si fuesen animales del zoológico. Vestidos con delantales sucios y harapientos, abandonados a su suerte, estos niños eran denominados retrasados, deficientes o idiotas. Y entre los que había discapacitados psíquicos, epilépticos, ciegos, sordos, autistas, que básicamente eran considerados incurables. Su terrible destino era permanecer recluidos de por vida dentro de un manicomio. María Montessori pronto comenzó a llamar la atención de los italianos porque empezó a protestar y a considerar intolerable el trato que recibían estos niños. Asimismo, llegó a la conclusión que la educación debía ser una técnica de amor y respeto. El niño es una fuente de amor cuando se le toca. Se toca el amor, decía. Sobre esta base dio forma a un método didáctico revolucionario para la época, un método basado en confiar en los niños. A los pequeños, decía María Montessori, no hay que acosarlos, obligarlos o dirigirlos, ni premiarlos ni castigarlos, ni siquiera corregirlos. Hay que respetar y no interferir, dejarlos libres en un ambiente con el espacio, muebles y objetos, todo a su medida. Sigmund Freud descubrió el inconsciente, Albert Einstein la relatividad, y María Montessori descubrió a los niños. Su pensamiento inauguró una nueva época y muchas de las cosas que hoy damos por descontadas, el respeto a los niños, la escuela democrática, el parto dulce, todo esto son resultados de sus ideas. En 1907, cuando María Montessori abrió en San Lorenzo, entonces uno de los barrios más pobres de Roma, su primera escuela, la Casa de los Niños, le llamó. A partir de ahí, en pocos años, su método dio la vuelta al mundo y la convirtió en un personaje muy, muy famoso. Hoy ya sabemos, los colegios Montessori son los más caros, están en las zonas más lujosas y cuesta una fortuna hacer que algunos de nuestros niños estudien ahí. Totalmente una contradicción, por supuesto, porque el método no fue creado para ellos, fue creado para niños que tenían serias dificultades. Sin embargo, los profesores y profesoras podemos acercar a nuestros estudiantes al método sin que esto incurra en que lleguen a gastar en los planes Montessori carísimos y nosotros podemos hacernos cargo de esto. Ella falleció a los 82 años en Holanda. Concluía toda una vida de duros combates dedicada a la defensa del mundo de los niños. María Montessori nos deja un legado enorme en cuanto a competencias metodológicas, entre atender a la diversidad, favorecer la interacción y el desarrollo social, implicar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y de crecimiento, desarrollar las competencias personales, hacer los famosos materiales autocorrectores, cooperar con alumnos de diferentes edades para que se dé el autoaprendizaje, hacer enfoques variados, globales, analíticos, concretos, abstractos, simultáneos y secuenciales dentro del aula para que todos aprendan, porque todos aprenden de formas distintas. María Montessori es para los educadores el referente en cuanto a educación infantil se refiere. Bueno, ese es el inicio ya de la creación de la pedagogía de María Montessori. Ahora escuchamos los papás, mamás que nos escuchan, toda nuestra audiencia han debido escuchar que hay escuelas especializadas aquí ya en toda Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué el método Montessori para los niños es tan importante? Que muchas instituciones privadas le están tomando, muchas escuelas le están tomando para poder enseñar, sobre todo en el inicio del preescolar. Bueno, partiendo de que el ser humano tiene una etapa de desarrollo desde el vientre de la madre, ella quiere dar un enfoque científico donde está primero el niño, el medio ambiente que lo rodea y el adulto. Entonces el niño y sus etapas de desarrollo son muy importantes porque tienes una mente absorbente y vas absorbiendo desde que sales al mundo, al planeta Tierra, dónde te estás desarrollando, dónde duermes, dónde comes, dónde te mueves, dónde caminas, cómo conoces tu cuerpo. Y entonces ese es el trabajo de un adulto o de una guía. Unos papás, unos abuelitos que están escuchándonos pueden realmente ver que en la casa tienen todo para hacer una metodología Montessori. Pueden permitirles moverse, sentir texturas, olores, permitirles entrar a la cocina donde hay todos los sabores, olores,
donde si el niño se saca los zapatos, es porque se siente prisionero en su cuerpo con los zapatos, con la chamarra. Somos los adultos los que cerramos las ventanas y las puertas para que no haya ni una brisa de frío, para que no se enfríe, y el niño está limitado a sentir esos vientos fríos o cálidos de los que tiene que estar expuesto y fortalecerse en esa etapa. Bueno, a eso nos vamos a ir más tarde. Pero quiero que antes una consulta que los papás se deben preguntar. Y alguna vez he escuchado a un especialista decía de que el niño es mejor que aprenda a leer y a escribir después para que tenga recuerdos de cómo ha aprendido. O lea y se sorprenda al mismo, descubra, experimente esa sensación de descubrir la lectoescritura. Y no así como de una forma mecánica como generalmente se les enseña, ¿verdad? Claro, en el preescolar y ahora, hoy en día que tenemos mucho más apertura de no solamente tener un programa para satisfacer las expectativas de los padres y no satisfacer las necesidades de los niños, sí, que es muy diferente, ¿no es cierto? O sea, en la etapa en las que los niños van a la casa cuna o al preescolar, los niños tienen necesidades, no los adultos tienen un deseo bárbaro de que su hijo sea un niño muy educado, que no se mueva, que no grite, que no sienta ganas de dormir donde sea. Entonces, en un ambiente Montessori, que no es un ambiente con solamente escritorios, sino que es un ambiente abierto, con mesitas, con sus sillas y con unas áreas específicas donde tú puedes trabajar diferentes necesidades del niño. Una se llama vida práctica, sensorial, matemática y cultural, donde entra lenguaje, historia, geografía, ciencias, todo. Podemos dibujar un poquito en el imaginario de las personas, ahí en sus casitas tal vez que empezamos a cerrar los ojitos e imaginar, porque cuando vas a un prekinder entras, es una aula cerrada, hay unas mesitas, algunos adornos que se ha hecho y para de contar, ¿no? Podemos contar cómo es una aula Montessori para que usted nos describa y podamos imaginar cómo claro que sí. Bueno, es un ambiente abierto donde no se necesitan muchos colores y entonces este ambiente preparado que les decía es un ambiente donde tienes 4 áreas y en las casas están las 4 áreas, en todas las casas, en un dormitorio, en una casa pequeña, en una casa grande, existen esas áreas. Si tú las ves desde el punto de vista, ¿cómo puedo yo poner actividades que estimulen a mi niño a estar con movimientos que sean con un propósito? Entonces, Regina, empezaremos un poquito a explicar cómo son las aulas Montessori y cómo podemos adaptarla a nuestra casa. Ok, en una sala Montessori ideal tienes 4 áreas que son el área de vida práctica, donde el niño aprende a desarrollar y a ser autónomo. Todos los trabajos son para aprender a ser, si siento sed, ¿dónde está mi recurso de agua? Si siento hambre, ¿dónde está mi recurso de comida? Las actividades que se ponen ahí son actividades de psicomotricidad fina, todas de izquierda a derecha, de más fácil a más difícil, como transferir agua con una esponjita, ese tipo de actividades y mucha pintura, plastilina, esas cosas que ayudan a la psicomotricidad fina. Siempre protegiendo su ropita, su espacio. Y se trabaja mucho 4 palabras que son muy importantes en cada actividad, que son el orden, la coordinación, la concentración y la independencia. Cada una de las actividades lleva esas palabras importantes. Después tienes el área de sensorial, donde trabajas todo lo que son texturas, sonidos, olores, distancias, tamaños, todo eso.
Y después tienes, y esa es como un área muy importante. En el área sensorial. En el área sensorial, porque todo está en base 10. Entonces tú aprendes a trabajar con cubos, con varillas desde 1 metro hasta 10 centímetros, pero todo es en base al número 10. Inconscientemente los niños van ordenando y son 10, 10. Haces apareamiento de sonidos del más fuerte al más suave, colores, cómo puedes aparear, cómo puedes saber que el celeste viene del azul. Toda esa gama de colores es algo muy, muy importante. Y después vas suavemente una transición y vas entrando al área de matemática, donde trabajas desde lo concreto hasta lo más abstracto. Y en el área cultural, que es, digamos, donde embarca todo lo que es, como decía antes, la lectura, la escritura. En Montessori, por ejemplo, lo primero que haces es sentir las letras, es escuchar los sonidos, después aprendes a leer. Primero escribes, primero copias una letra y después copias otra letra, y recién, una vez que conoces los sonidos iniciales y finales, cómo se arma una palabra, entonces recién puedes empezar a hablar de que el niño puede empezar a leer. Y esa área es la parte del lenguaje, pero también tienes geografía, donde ubicas al niño en el cosmos, cuál es nuestra estrella más importante. Tenemos un cumpleaños muy científico, muy lindo, donde ellos dan vueltas alrededor de una vela que representa el sol, y los meses del año donde ellos pueden ir contando su historia desde que llegaron al planeta Tierra. Y en una casa también tenemos hartos lugares donde tú puedas acompañar al niño a que sienta como en una cocina, ponerle una mesita chiquita donde el niño pueda ayudar a lavar las verduras. Ahora con esta pandemia hemos aprendido muy bien a lavarnos muy bien las manos, a lavar mucho las verduras y los plásticos y todo lo que se necesita. Cómo te secas las manos, cómo te cuidas. Entonces ahí es donde el niño está muy concentrado y con mucha atención haciendo esos trabajos que les gustan, ¿no? Ponerle un banquito para que pueda lavar la loza, poner la mesa, si se va a bañar, preparar su ducha, qué va a llevar su pijama, cómo puede jugar con la esponja y darle unos minutos para que juegue con la esponja y las espumas, porque les encanta ver las espumas. Entonces hay muchos ambientes. Escuchar música nacional, música clásica, ritmos. Hay mucha más tela que cortar para hablar de la metodología Montessori. ¿Te comprometes a seguir viniendo a nuestro programa? Me encantaría, es algo que me fascina y estaría muy agradecida, porque para mí esto es algo que me apasiona. O sea que estoy para ustedes, para los papás, para los abuelitos y para los docentes que quisieran apoyarse. Estoy abierta. Es un compromiso. Es un compromiso, sí, es un compromiso. Regina, muchísimas gracias por tu visita. Sin duda hemos aprendido mucho hoy. Quisiera que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia que me está escuchando y me está viendo. Realmente los niños son nuestros mejores maestros y me encantaría continuar con los temas que me inviten. Pues Regina, muchísimas gracias. Vamos a tener un corte y nos vemos en el segundo sector hablando más sobre la metodología Montessori. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en comunidad. Sociedad San José, a través de nuestro Centro Integral Santa María de Alpacoma, realizó un increíble curso práctico de robótica básica, orientado para nuestras niñas, niños y adolescentes. Se enseñó el armado de la máquina de dibujo, programación de imágenes a vectores, imágenes con efecto y manejo de piezas en 3D.
Es importante el desarrollo de nuevas habilidades para que nuestras niñas, niños y adolescentes a futuro puedan estudiar una carrera de su interés o relacionada a la ingeniería, programación o robótica. Sociedad San José está comprometida con la educación y progreso de la comunidad de Alpacoma. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en comunidad. Continuando con el programa, vamos a seguir hablando sobre la metodología Montessori, ahora con nuestra invitada Matilde Pérez. Ella es psicóloga, especialista en la primera infancia. Buenos días, Matilde. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar aquí y buenos días a todos los radioescuchas. Fuera de cámaras, fuera de micrófonos, me estabas comentando de que también la metodología Montessori tiene que ver con el desarrollo ya en el vientre. ¿Se podría adaptar? Sí, o sea, en realidad un poco lo que te comentaba es que primero, y algo que es súper importante, que seamos conscientes, todas las personas, más allá, incluso los padres, las madres, los educadores, pero en general toda la población deberíamos estar conscientes de la importancia que es la etapa de la primera infancia, ¿no? La etapa de la primera infancia es una etapa donde el desarrollo físico y el crecimiento es muy rápido, muy veloz. De hecho, se va a desarrollar el 80% del cerebro. Y algo que es súper importante es el cuidado de las madres desde la gestación. ¿Por qué? Porque ya en la gestación van a haber momentos que van a determinar o marcar, ayudar, favorecer o desfavorecer el desarrollo del niño. Entonces, si nosotros realmente queremos niños sanos, saludables, felices, tenemos que trabajar ya con la madre gestante. ¿Por qué? Porque desde la neurociencia se ha visto que pueden haber factores, o sea, hay una programación genética que ya va a determinar este neurodesarrollo, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando ya, las neuronas van a ir proliferando, se va a ir creando el feto, etc. Pero también hay factores externos que van a influir en ese ser, en ese nuevo ser. Por ejemplo, ¿no? Si la mamá vive episodios de estrés, va a segregar una hormona que se llama cortisol, y esta hormona lo que va a hacer es que hayan problemas en el desarrollo del feto desde el vientre, ¿no? Entonces, por eso los programas educativos en realidad e informativos deberían ser a partir de la primera infancia, de la gestación. Incluso se ha visto de que es súper importante, digamos, que la madre ya vaya creando vínculos, y el padre también lo puede hacer, o los acompañantes, digamos, de la madre, generando ya vínculos desde el vientre. Y una vez que nazca, digamos, el niño, es bien importante que se pueda ir trabajando con este niño. ¿Y por qué te digo que la primera infancia es súper importante? Porque en la primera infancia van a haber lo que se llaman periodos sensibles. Y estos periodos sensibles están relacionados a que ese cerebro tiene momentos específicos que están predispuestos a aprender ciertas cosas, como por ejemplo el lenguaje, ¿ya? Entonces el cerebro está listo para aprender, pero necesita de experiencias para lograr ese aprendizaje. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento de predisposición de aprendizaje del cerebro a partir de, digamos, diferentes actividades y experiencias que le podamos brindar al niño. Y una alternativa muy buena e importante es el tema de la metodología Montessori. En la primera infancia es donde el cerebro está como esponja captando todo lo que va a ir aprendiendo en el transcurso de los 6 años. Sí, o sea, y los primeros 3 años son claves, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cerebro está en ese desarrollo, y como te digo, esto es mucho más fácil que aprendan en esa etapa. Después, el cerebro es tan impresionante que hay lo que se llama la plasticidad cerebral. ¿Qué significa eso? Que el cerebro siempre va a aprender. Incluso cuando hay un daño en algún lugar del cerebro, otras neuronas van a reemplazar las funciones de esa parte dañada, ¿no? Y eso es hasta que seamos adultos. Por eso es importante que siempre nosotros busquemos diferentes actividades y sigamos aprendiendo.
Pero la primera infancia es una época principalmente importante para que nosotros, como se dice, podamos poner los cimientos, ¿no? Que sean sólidos, para que después ese niño, si ya le hemos puesto, digamos, los cimientos sólidos, va a ser mucho más fácil que pueda aprender después. Es muy importante en la primera infancia poder implementar el método Montessori. Mucho hemos hablado del método Montessori en casita, todas nuestras radioescuchas, papás, mamás, primeros cuidadores, deben estar preguntando ¿y qué actividades tiene? ¿Cómo se aprende con esto, con el método Montessori? ¿Cómo podemos aprender en la casa? ¿Qué materiales nos podemos hacer? La anterior licenciada Regina nos contaba de que es muy importante, ¿no? El tema kinestésico. Empezar a tocar, empezar a contar hasta 10. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más qué materiales tenemos a la mano? ¿Cómo podemos hacernos tal vez con materiales reciclados para podernos hacer en la casa y enseñarle a nuestras guaguas cómo se realizan los materiales en casa? Sí, Montessori, como les decía, es una alternativa bien interesante para poder educar a los niños. Y que es súper importante que el niño esté en el centro del aprendizaje y eso y darle el protagonismo de es el actor principal. Sí, y eso es bien importante y es súper interesante esta concepción, digamos, que dio María Montessori, porque es realmente ponerlo al niño o a la niña como protagonista. Y eso es clave, porque cuando tú lo pones como, muchas veces se los pone hasta ahora, a pesar de que hay tanta información, a los niños como objetos, ¿no? Entonces, en la calle, el papá con su hijito, ¿cómo estás? Y al niño como si no estuviera ahí, ni lo saluda. Pasa todavía eso hasta ahora. Entonces, realmente como sujeto es, hola, ¿cómo estás? O sea, que tratarlo como también queremos que nos traten a nosotros y ponerlos como protagonista, por ejemplo, en esto de Montessori, de este propio aprendizaje. ¿Y qué significa? Por ejemplo, hacerlo partícipe activo de todas las actividades que nosotros hacemos en la casa. Pero como nosotros vamos a centrarnos en el niño, entonces tenemos que acomodar la casa para que el niño lo pueda hacer. Ejemplo, ¿no? Poner las cosas a su altura, ¿no? Con cosas que no sean peligrosas, ¿no? Con sus platos de plástico, sus cubiertitos específicos para él. Perdón, Matilde, un paréntesis, algo muy importante que nos está contando Matilde. Y es lo que pasa en la casa, ¿no? Yo y muchas personas vi cometer el error de hacer todo para las guaguas. No vas a poder, yo haré. Entonces no lo dejamos hacer porque creemos que no tienen la capacidad. Pero Montessori nos dice que ellos tienen que ser partícipes de todo lo que nosotros hagamos. Pintar una pared en la casa, arreglar algo en la casa, nos tienen que ayudar. Pero lo que nos estás comentando ahorita es de que tenemos que adecuar la casa para que ellos puedan realizar. Exacto, y eso es clave, ¿no? Eso es clave porque si no, si yo le digo ayúdame a lavar los platos, pero no le doy las condiciones, es importante ponernos, ser empáticos, digamos, y ponernos también en el lugar de esos niños. Entonces, si tú ya le pones su cajón o quiere lavar los platos, entonces tú habilitas y realmente no se necesita tampoco mucho dinero, sino más bien creatividad de los padres, que los padres, las madres siempre son creativas. Entonces, ponerle, no sé, un bañador, ¿no? Con un poquito de agua tibia y puede ser que ni siquiera lave, digamos, como nosotros queremos el plato, pero que ya empiece a practicar, ¿no? Que tenga, digamos, ya esa actividad, porque poco a poco igual el niño va a ir viendo cómo va a ir progresando. Y eso se va a transformar en un hábito, además, en un hábito, exacto, y eso es súper importante. Y además que si tú ya le vas dando esas tareas en el hogar, también el niño se siente bien porque le gusta ser partícipe de todas estas actividades, digamos, desde las cotidianas hasta después ya ir armando espacios como, por ejemplo, más específicos, como el de vida práctica, ¿no? Entonces, en el de vida práctica de Montessori que nos comentaba anteriormente Regina, es el tema donde ponen eso justamente, ¿no? Un refrigerador chiquito, una cocinita para que el niño vaya jugando a que él cocina y tú ya, o que barre, o la camita y qué sé yo. Entonces, ya ir promoviendo esas actividades y a veces nos complicamos los papás y las mamás que no, que hay que comprar esto, que es mucha plata, pero en realidad ahora hemos visto que se pueden hacer muchos de esos materiales
de manera reciclando, ¿no? Entonces, y eso también se puede hacer con el niño. Entonces, no sé, decirle, a ver, haremos un refrigerador, entonces te consigues una caja, unos marcadores, y ya igual en el internet o viendo, no sé, en la tele, diferentes recursos, hay diferentes recursos para que tú puedas crear, vas fomentando la creatividad, la imaginación, y es algo innato en el cerebro de los niños. Entonces, como también estas actividades que propone Montessori están relacionadas al desarrollo del cerebro del niño, ¿no? ¿Qué actividades en la casa podemos hacer? ¿Qué materiales podemos construir más allá de lo que nos has contado? Quizá para tema de lectoescritura, para psicomotricidad fina y gruesa. Ajá. Por ejemplo, para la motricidad fina, con un periódico, ¿no? Puedes ir rasgando el periódico, o sea, eso sí ya van practicando y lo cuelas en una hoja, ¿no? O sea, son materiales que no tienen ningún costo. Y otra cosa que es bien importante es este espacio, por ejemplo, de lectoescritura, y es la importancia igual de trabajar desde los primeros años con los niños en el tema de la lectura. ¿Y eso cómo se hace? O sea, tú puedes tener un cuentito y ya, que por más de que no lea, digamos, el niño, pero ya tú le das el libro y el niño ya se va a ir familiarizando con ese libro, ¿no? O sea, y ya vas a ver y luego se empiezan a inventar historias, ¿no? Sí, Entonces, generalmente ven los dibujos e inclusive te inventan otra historia, ¿no? Con lo que ellos creen que está pasando. Entonces, todos estos elementos que no necesariamente son costosos, son importantes que podamos trabajarlos en la casa. Y algo clave, ¿no? Porque igual con esta época que vivimos, con tanto trabajo, etcétera, es como papás, mamás, cuidadores principales, darnos un tiempo de calidad con los niños, con los hijos. O sea, yo voy a establecer, no sé, media hora de jugar con mi hijo, pero me dedico media hora sí o sí. Entonces, eso ya va a saber mi hijo, y es un tiempo realmente que va a hacer una diferencia en la vida del niño, ¿no? Porque lo más importante, y eso en los centros infantiles, por ejemplo, una forma de medir la calidad, es la interacción que tiene el niño con la educadora. Así se mide, no por los materiales, ¿no? Sino por la calidad de esta interacción, que es tan importante. Entonces, como papás, mamás, cuidadores principales, es clave que haya este feedback. Por eso lo que dice, ¿no? O sea, la televisión, yo no estoy en contra, o sea, hay programas interesantes y todo, pero nunca va a ser lo mismo, porque no hay este diálogo. Es clave la interacción de calidad. ¿Y a qué me refiero? A estar 100% presente con el niño. Entonces, nuestros celulares, dejarlos a un lado, porque no es lo mismo, ay, así estamos jugando y yo estoy viendo el celular. Pero algo que yo rescato y algo que he visto es que realmente verle siempre la parte positiva, ¿no? O sea, yo me divierto con mis hijos, o sea, siento que he vuelto, digamos, a esa etapa de sorprenderme, ¿no? O sea, te enseñan tanto los niños, y por eso creo que es clave estar como atentos a las cosas que le gustan, a ser empáticos, porque te enseñan mucho. Porque nuestra audiencia tal vez dicen, sí, ellos bien facilito hablan, ¿no? En teoría todo se puede, pero otra cosa con guitarra, ¿verdad? Sí, es otra cosa, y por eso les digo, o sea, como algunos tips que me han servido, o sea, que los he visto, los he estudiado también, pero también los he podido ver estos últimos años en la práctica, y es que realmente la sencillez, digamos, de todas las cosas, ¿no? El disfrutar de cada momento. A veces uno, o sea, yo misma, no, que le quiero comprar esto, que o sea, son curiosos de manera innata, ¿no? Están con esas ganas de conocer el mundo, entonces hay que aprovecharla para darle pues diferentes experiencias, y que ellos puedan ir teniendo estas diferentes experiencias, juegos, y los niños aprenden a través del juego, ¿no? Entonces eso igual es clave. Entonces darles estas oportunidades para que ellos puedan aprender. Darles un tiempo de juego con los niños, tomarte un tiempo para jugar con tus guaguas, para poder enseñar jugando, es muy importante. Matilde, muchísimas gracias por tu visita. Quisiera que le des un mensaje último, un consejo como profesional, como madre, a todas las mamás, a todos los papás que
que nos están escuchando para poder trabajar con la primera infancia con sus guaguas. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que lo más importante es disfrutar el momento en que tus hijitos son chiquititos. La primera infancia realmente es una etapa clave y todo lo que tú hagas en la primera infancia es una inversión también para el futuro de tus hijos. Y la interacción, ¿no? O sea, los niños siempre son felices y cada papá y mamá es única, ¿no? Entonces, no hay como un rol o un juego específico que un papá tiene que hacer, que muchas veces pasa. Con eso me quedaría, ¿no? Matilde, esperamos tenerte en otro programa. Estás invitada cuando tú quieras para que nos sigas enseñando muchas cosas más, que nos estés dando luces, consejos para poder mejorar nuestra crianza en la casita con las guaguas. Muchísimas gracias y a todos los niños, niñas que realmente nos enseñan tanto, que siempre, ¿no? Darles ese lugar tan importante y especial que tienen. Ella ha sido Matilde Pérez, psicóloga especialista en primera infancia, hablándonos sobre el método Montessori en la primera infancia. Continuamos con nuestro programa Aprendiendo en Comunidad. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en comunidad. Sociedad San José, a través del Centro Integral Santa María de Alpacoma, imparte talleres prácticos de repostería gracias al financiamiento de Canadian Feed the Children. Estamos comprometidos con el desarrollo de toda la familia. Es por eso que en esta ocasión participaron 14 adolescentes que aprenden a elaborar semana a semana deliciosas masitas, empanadas, queques e incluso jugos de fruta. Es importante participar de actividades extracurriculares para adquirir nuevas habilidades que beneficien a los jóvenes y adolescentes en su desarrollo personal. Ya para despedirnos en el último sector de nuestro programa, quiero agradecer a las profesionales que nos han visitado, realmente nos han dado mucha información. Agradecer también a Radio María, a Sociedad San José, por todo el apoyo que nos han brindado en este programa. También agradecer a todo el cuerpo técnico que está detrás de nosotros. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en comunidad. Juliana Ángela Meinona Lazarte. Mi nombre es Eliezer Camacho Caballeras, soy del Club Jóvenes Caminantes al Futuro. En el club ya hace un año y en San José estoy desde los 8 años. Yo pertenezco al Club de Jóvenes Caminando al Futuro desde que se ha fundado en sí, desde más de 10 años. Calculando, estoy en ese club donde hacemos muchas actividades, muchos microproyectos, muchas cosas en sí. También participamos de talleres, encuentros, diferentes cosas. El motivo de estar aquí ahora es para contarles un poco del microproyecto que se nos ha ocurrido realizar, reuniéndonos de Periférica y Distrito San Antonio. Ambos nos reunimos donde discutimos varios temas, que íbamos a elegir un microproyecto en el cual eran la reforestación, la basura, hacer carteles, bolsitas, y surgieron en ese entonces varias ideas.
pero nos quedamos más con hacer la reforestación, porque como sabemos la pandemia ha afectado mucho a varias personas, les ha afectado en sus pulmones y como vemos en la ciudad no hay muchos árboles, la mayoría de los árboles han sido talados y no tenemos un aire puro para respirar. Por eso mismo surgió la idea de realizar el plantado de 100 arbolitos en 4 sectores, que es uno en la cancha Venus, que ahorita estamos, en Rosal Norte, Bajo San Isidro y Chuquiaguillo. En esos 4 lugares fueron donde se plantaron todos estos 100 arbolitos. Y también para que haya ya también en los lugares, en los parques, árboles, como aquí vemos, aquí no sabe haber arbolitos, pero ahora desde que plantamos estos arbolitos, pues ya los hay, los cuales todos lo cuidan, el mismo medio ambiente lo cuida para tener aire puro. Pero es algo importante plantar árboles en los lugares que no tenemos. Hoy en día hay muchos parques, lugares que no tienen árboles y sería bueno plantar en esos lugares aunque sea un árbol, que es algo maravilloso plantar, es una experiencia única el plantar un árbol por árbol desde que hacemos el hueco hasta que lo plantamos. Armar todo eso es una experiencia bonita. Las veces que fui a plantar en los 4 lugares, bueno, participé de 2 y pues en esos fue una experiencia bonita, escarbar, plantar, hurgar la tierra, lo cual ya no hacía desde pequeña. Igual en esas ocasiones ayudaron a padres de familia, los mismos vecinos en algunas ocasiones. Igual mi mamá fue aquí, mismo plantó dos o 3 árboles, armó los gallineros, armó para todo que esté bien y tengamos un aire puro mejor. Les agradezco a los jóvenes, al Club Caminando al Futuro, felicidades por este emprendimiento que están haciendo y realmente que sea con mucho éxito y que sea escalable, que todas las zonas de la ciudad de La Paz puedan ver esto y realmente se contagien de esas ganas, se contagien de ese entusiasmo que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Chicos, chicas, quiero como Child Found felicitarles por este microproyecto que no solo va a tener resultados hoy, en el que están ejerciendo su trabajo, sino que va a tener un futuro muy bueno. Nosotros como Child Found Bolivia sabemos y creemos que incentivarles a ustedes a transformar su mundo es la verdadera forma de generar un cambio. Así que felicidades, continúen por favor. Yo les mando el mensaje de que a los jóvenes, niños, señoritas, a todas las personas que plantemos un árbol, aunque sea uno, que es lo más importante que tenemos en nuestro mundo, porque sin árboles no tendríamos un aire puro para respirar, no tendríamos algo bueno para nosotros. Tener un arbolito es algo bonito, de lo cual lo puedes cuidar desde pequeño hasta grande. Eso sería mi mensaje para todos los jóvenes y señoritas que planten más árboles, que se animen a hacer esta reforestación. Me siento muy feliz porque por fin se ha podido lograr. Llevábamos meses intentando hacer que las personas nos escuchen y poder encontrar nuevos lugares para hacer el plantado de los arbolitos y me encuentro muy feliz porque por fin se ha logrado. Recuerda que debes cuidar tu planeta y no debes contaminarlo. Nosotros somos Caminando al Futuro. Y esto es Reforestando en tiempos de pandemia.
¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en Comunidad.